Saludos. En los anteriores vídeos analizamos la concordancia entre las leyes de los operadores lógicos y las leyes de la teoría de conjuntos. En el presente vídeo veremos otras operaciones de conjuntos que nos faltan para completar el cuadro que ya vimos en vídeos pasados. Así que empecemos. Hasta la operación de intersección entre conjuntos, habíamos llenado esta tabla correspondiente al significado de cada operación en relación a la pertenencia de un elemento a la zona correspondiente en el diagrama de Venn. Pero faltan filas de la tabla por conocer a qué operadores se refieren. Las filas sombreadas en verde corresponderán a las operaciones de conjuntos que nos faltan por ver, mientras que las filas sombreadas en color naranja corresponderían a los complementos de esas operaciones. Empezaremos entonces por la primera fila sombreada, la que indica que el conjunto en cuestión únicamente se construye con la zona 3 del diagrama de Venn. A este conjunto se lo construye con la operación denominada diferencia entre conjuntos. Pero tenga en cuenta que no es como la operación de resta numérica. Esta diferencia trata de sacar o excluir los elementos comunes a ambos conjuntos. Es decir, quitar del conjunto A los elementos que se encuentran en la intersección de ambos conjuntos. Observe que el conjunto B puede tener elementos que no están en el conjunto A. A esos elementos no se los toma en cuenta para este tipo de operación. Por lo que, para entender mejor a qué nos referimos, creamos la tabla de verdad de pertenencias, observando que la única fila que me definiría el conjunto C, correspondiente a la diferencia A menos B, sería la tercera fila. Para obtenerla, podemos negar la pertenencia al conjunto B para a continuación realizar la conjunción entre la columna de la pertenencia al conjunto A con la columna de la no pertenencia al conjunto B. En otras palabras, la definición viene dada por esta expresión. Sin embargo, si observamos la columna de la pertenencia del conjunto C, se parece a la definición del condicional pero con los valores cambiados, es decir, la negación del condicional. Entre estas dos formas de describir la diferencia de conjuntos, la primera es la más recomendable pues es más fácil de visualizar. Coloquialmente se diría el conjunto formado por los elementos del conjunto A, pero que no están en el conjunto B. La descripción, utilizando la negación del condicional, resultaría en cambio poco satisfactoria. Pero no son las únicas formas de visualizar la diferencia de conjuntos. Por ejemplo, tomando el predicado compuesto que me define la diferencia de conjuntos, podemos cambiar la negación con el complemento y reconstruir a través de la conjunción la intersección entre A y el complemento de B, llegando a una nueva forma de ver la diferencia de conjuntos. Visualizando ahora a través del diagrama de Venn, el conjunto C que se define como la diferencia de A menos B es la zona resaltada en verde, o sea, la zona 3. Recordando lo que vimos en el vídeo número 9, cuando hablábamos de la ley contrarrecíproca y su par en la teoría de conjuntos, llegamos a obtener el diagrama de la derecha, dado por el conjunto formado por la unión del complemento de A con el conjunto B. Si nos fijamos bien en estos dos gráficos, el de la derecha es el complemento del de la izquierda y viceversa, por lo que podemos afirmar que A menos B es igual al complemento de dicha unión. Sin embargo, aplicando la ley de Morgan para la unión de conjuntos, obtenemos la intersección entre los complementos, pero el primero es una doble complementación, por lo que nuevamente obtenemos la expresión vista hace poco.
Si consideramos el tamaño relativo de los conjuntos A y B y experimentamos con un conjunto B más pequeño que A, la diferencia de conjuntos quita elementos del conjunto A, elementos que también estarían en el conjunto B. Si seguimos introduciendo B hasta que sea un subconjunto propio de A, observaremos que quedan elementos en A que no están en B, por lo que el conjunto diferencia C tiene elementos, es decir, que no es vacío. En estos gráficos estamos asumiendo que los elementos de A y B cambian para que de conjuntos disjuntos se transformen en conjuntos intersecantes. Si ahora reducimos el tamaño del conjunto A para que sea menor que el tamaño del conjunto B y volvemos a aplicar la operación A menos B, colocando al conjunto A dentro del conjunto B, observamos que la diferencia A menos B ahora se genera un conjunto vacío. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado cuando se aplica la diferencia de conjuntos. En general, si tenemos que B es subconjunto propio de A, al realizar la diferencia A menos B, el conjunto resultante no puede dar vacío, pues algo queda en el conjunto A. Pero si A es subconjunto propio de B, al realizar la diferencia A menos B, el conjunto B le quita todos los elementos, quedando la diferencia como un conjunto vacío. Esto último también se puede dar si el conjunto A es subconjunto de B, es decir, no hablamos de subconjunto propio, y por ende puede abarcar a todo el conjunto B. Además, si realizamos la diferencia entre el referencial y el conjunto A, lógicamente nos quedará el complemento de A. Mientras que si realizamos la diferencia entre el conjunto A y el complemento, nos debe quedar el conjunto A, pues el complemento de A, al ser disjunto al conjunto A, no le quita ningún elemento. Por otra parte, es muy importante notar que la diferencia A menos B no es igual a la diferencia B menos A. Mientras el primero corresponde a la zona 3 en el diagrama de Venn, el segundo corresponde a la zona 2 en el diagrama de Venn. Ya con los conocimientos vistos hasta el momento, analicemos qué pasa si combinamos operadores de conjuntos, como por ejemplo la diferencia entre el conjunto A y el resultado de la unión entre dos conjuntos. En otras palabras, vamos a trabajar con tres conjuntos, por lo que lo más recomendable es realizar esta tarea por pasos. El primer paso es realizar la unión, en otras palabras, lo que está dentro de los paréntesis, con lo que obtenemos el conjunto B unión C. Ahora sí, realizamos el segundo paso, que es la diferencia del conjunto A con este conjunto obtenido. El conjunto D entonces tendrá la forma que se observa en el diagrama. Si ahora buscamos generar este otro conjunto D con una expresión algo distinta, deberemos seguir considerando los tres conjuntos, pero ahora el primer paso es determinar la diferencia A menos B, que genera el diagrama mostrado. Luego procedemos con el segundo paréntesis, es decir, el paso 2 consistirá en la diferencia A menos C, generando el diagrama mostrado. Pero la expresión pide la intersección entre estos dos diagramas que hemos hecho, por lo que el paso 3 es precisamente realizar dicha intersección, creando el diagrama que se visualiza. Este diagrama es exactamente el mismo que vimos para la expresión anterior, por lo que podemos igualar ambas expresiones. Lo que acabamos de hacer se desarrolló a través de un procedimiento gráfico, pero ¿se puede hacer lo mismo de una forma analítica? Y la respuesta es sí. Para realizar el análisis, lo primero es cambiar la expresión de conjuntos por su correspondiente expresión de lógica proposicional. Demostrar esta equivalencia se puede realizar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Veamos de izquierda a derecha.
escribimos la definición de diferencia entre los conjuntos, quedando la conjunción mostrada, pero también la unión de conjuntos puede ser expresada con su definición. Y aquí aplicamos la ley de Morgan para la disyunción, cambiando el operador lógico a una conjunción. En este punto, observamos que tenemos dos conjunciones, por lo que podemos realizar varias cosas como usar la propiedad asociativa o la conmutativa, pero como nuestro objetivo es la intersección de dos diferencias en las que esté presente el conjunto A, entonces por la ley de idempotencia se puede duplicar la pertenencia al conjunto A las veces que uno desee. En nuestro caso duplicaremos una sola vez y colocamos el duplicado en una posición adecuada para el siguiente paso. Es ahora en que ya podemos usar la propiedad asociativa, pues en cada grupo formado se puede ver la definición de diferencia entre conjuntos. Y finalmente, la conjunción construye la intersección entre conjuntos, expresión que es precisamente a la que se quería llegar. Esta expresión, junto con la de su dual, constituyen nuevas leyes de la teoría de conjuntos. Utilizando la operación de diferencia de conjuntos mezclada con la unión o la intersección de conjuntos. Note en colores verde y amarillo la diferencia entre ambas igualdades. Esta sería la ley distributiva de la diferencia de conjuntos con respecto a la unión e intersección. No se olvide que los operadores cambian al realizar la distribución. Se sugiere realizar la demostración de la segunda expresión utilizando el mismo procedimiento que acabamos de ver. Retornando a la tabla de pertenencias a las zonas del diagrama de Venn, la diferencia A menos B se encontraría en la tercera fila de la tabla, mientras que su complemento estaría en la fila 14. Es de recalcar que en esta tabla también estaría la diferencia B menos A en la quinta fila, porque no es conmutativa como la unión o la intersección. Y a su vez su complemento se encuentra en la fila 12 de la tabla. Faltarían únicamente las filas 7 y 10, que es el operador de conjuntos que falta por estudiar con su respectivo complemento. Este operador se denomina diferencia simétrica. Su definición incluye en el enunciado el operador lógico de la disyunción exclusiva, por lo que ya podemos intuir cómo será la definición formal de este conjunto C. Sin embargo, hablar de disyunción exclusiva me indica que necesitaremos de los elementos del conjunto A que no están en B, así como los elementos del conjunto B que no están en A. En otras palabras, vamos a unir las diferencias A menos B con B menos A. Pero si recordamos los gráficos de estas diferencias, también podemos visualizar el resultado como la diferencia entre la unión y la intersección de ambos conjuntos. En otras palabras, la diferencia simétrica entre dos conjuntos consiste en quitar a la unión de los mismos la intersección entre ellos. Pero veamos por partes lo que estamos obteniendo, utilizando para ello la tabla de pertenencias, a la que se observa que el conjunto C se genera con las zonas 2 y 3, que son precisamente las que corresponden con la definición vista. La columna C representa exactamente los valores de verdad de la disyunción exclusiva, por lo que la descripción del conjunto C se basa precisamente en este operador. Visto en el diagrama de Venn, las zonas 2 y 3 serían sombreadas para representar a este conjunto C. Estas mismas zonas se visualizan a través de la igualdad vista anteriormente. A menos B unión con B menos A. Si tenemos que el conjunto A es subconjunto del conjunto B, se cumple que la diferencia simétrica es igual a B menos A. ¿Por qué? Porque A menos B es un conjunto vacío,
como ya vimos hace poco cuando analizábamos qué pasaba si el conjunto A era subconjunto de B. Con lo que de la igualdad ya vista anteriormente, nos queda el vacío unión con B menos A. Y unir el vacío con un conjunto queda el mismo conjunto. Por otra parte, realizar la diferencia simétrica de un mismo conjunto nos quedará vacío, porque al quitar la intersección de A con A, nos quedamos sin elementos. La diferencia simétrica de un conjunto con su complemento nos queda el referencial completo, porque no hay intersección de conjuntos que podamos quitar. Por último, como usamos el operador lógico de la disyunción exclusiva en la definición de diferencia simétrica, entonces, al igual que la disyunción exclusiva, la diferencia simétrica también es conmutativa. Volviendo a la tabla de pertenencias, la fila 7 corresponde a la definición de la diferencia simétrica, mientras que la fila 10 es la definición del complemento de la diferencia simétrica. Con esto hemos completado la tabla de pertenencias con las operaciones entre conjuntos definidas en cada fila de la misma. Y hasta aquí los conceptos que involucran las operaciones de la teoría de conjuntos. En el próximo vídeo veremos problemas que se resuelven con todos estos conocimientos adquiridos. Hasta la próxima.